El amigo que me pidió dinero para una supuesta emergencia médica y se lo gastó en una fiesta. Lo rastreé por sus redes sociales, conseguí los recibos reales y logré que su empresa le descontara la deuda de su liquidación mediante un proceso legal. Nunca prestes dinero que no estés dispuesta a perder, eso dicen. Pero ¿qué pasa cuando te roban la tranquilidad usando una enfermedad como carnada? Perdí $3,000 en una sola transferencia, pero Fabián no sabía que para una auditora de procesos como yo, cada centavo deja una huella digital que tarde o temprano te alcanza. Todo comenzó un martes a las 11 de la noche. Mi teléfono vibró con una intensidad desesperada. Era Fabián. No es que fuéramos mejores amigos de toda la vida, pero habíamos compartido años de universidad y lo consideraba un tipo honesto, aunque algo descuidado. Al responder, su voz sonaba rota, ahogada en un llanto que parecía demasiado real. Zoe, por favor, no sé a quién más llamar. Estoy en la clínica. Es mi madre. Tuvo un colapso pulmonar y no la ingresan a cuidados intensivos si no deposito una garantía ahora mismo. El seguro no responde y mis cuentas están bloqueadas por un error del banco. Te lo ruego, ayúdame. Me quedé helada. Conozco a su madre, una mujer dulce que siempre me enviaba dulces en Navidad. Mi instinto de protección se activó de inmediato. Fabián, respira. ¿Cuánto necesitas para el ingreso? Pregunté, ya abriendo la aplicación de mi banco en la laptop. $3,000, Zoe. Es lo mínimo. En cuanto el banco desbloquee mis fondos el viernes, te lo devuelvo con intereses. Te lo juro por la vida de ella. No te preocupes por los intereses, Fabián. Te los mando ahora mismo. Pásame el comprobante de la clínica en cuanto puedas para tenerlo por cualquier cosa. Gracias, de verdad. Me salvaste la vida. Eres un ángel. Sollozó antes de colgar. Hice la transferencia. $3,000. Era el ahorro que tenía destinado para el mantenimiento de mi propio coche y un curso de certificación. Pero era una vida humana, ¿no? O eso creía yo. Pasaron 3 días. El viernes llegó y no hubo noticias de Fabián. Le escribí un mensaje amable preguntando por la salud de su madre. Sin respuesta. El sábado, su teléfono daba apagado. Empecé a preocuparme. ¿Y si la señora había fallecido? ¿Y si él estaba en un colapso nervioso? El domingo por la mañana, mientras desayunaba, el algoritmo de Instagram me mostró algo que no buscaba. Kenia, la novia de Fabián, había subido una historia. Ella siempre me pareció una mujer superficial, pero lo que vi me revolvió el estómago. Era un video en una suite de un hotel de lujo en la playa. De fondo, música electrónica a todo volumen. En primer plano, Fabián, el hombre que supuestamente estaba llorando en una clínica, aparecía destapando una botella de champaña que, por pura deformación profesional, supe que costaba no menos de $200. La descripción de la historia decía: celebrando el ascenso del rey con el mejor fin de semana de nuestras vidas. #sin límites. #vida de lujo. El café se me enfrió en la mano. Sentí un calor súbito subiendo por mi cuello. No era tristeza, era una furia analítica. Abrí mi computadora y empecé a documentar. Captura de pantalla del video, captura de la descripción, grabación de pantalla de las siguientes historias donde mostraban la cuenta de la cena, langosta, cortes finos y más botellas. Llamé a Fabián, sonó 3 veces y colgó. Le envié un mensaje directo. Fabián, vi las fotos de Kenia. Qué bueno que tu mamá se recuperó tan rápido que te permitió irte de pie hasta la playa. Necesito mi dinero mañana a primera hora. A los 5 minutos, recibí una respuesta que me dejó clara la clase de basura con la que estaba tratando. Zoe, no seas dramática. El dinero me hacía falta para cerrar unas cosas de mi ascenso en Innova Marketing and Branding. Si no invertía en mi imagen este fin de semana, no me daban el puesto. No seas resentida. Te pagaré cuando pueda, pero ahora no me presiones que estoy ocupado. ¿Me mentiste con la salud de tu madre, Fabián? Eso es caer muy bajo. Mi mamá está bien, solo fue un expusto, pero el préstamo ya está hecho. Relájate, no te vas a morir por unos $. Nos vemos cuando regrese. Bloqueado. Me bloqueó de WhatsApp y de todas sus redes. Pensó que porque soy una mujer tranquila que trabaja con hojas de cálculo, me iba a quedar llorando mi pérdida. Pero Fabián olvidó un detalle técnico. Él trabaja en una agencia que conozco bien, y yo sé exactamente cómo funcionan sus contratos de bonos y liquidaciones. Me senté en mi escritorio, encendí mi lámpara de trabajo y abrí una nueva carpeta en mi escritorio virtual. La titulé Proyecto Auditoría Fabián. Si él quería jugar a ser el exitoso ejecutivo sin escrúpulos, yo le iba a enseñar cómo se siente una auditoría externa cuando no tienes forma de justificar tus deudas. Al final de esa noche, ya no solo tenía las capturas de la fiesta, había contactado a una excompañera que trabajaba en la misma clínica que Fabián mencionó. El resultado, su madre nunca estuvo ingresada. Peor aún, descubrí que Fabián le debía dinero a otras 3 personas del grupo de la universidad bajo la misma mentira. No era un error, era un modus operandi. Pero yo era la única con los recursos y el conocimiento para hacerlo pagar legalmente. La cacería apenas comenzaba. El lunes por la mañana no me desperté con dolor de cabeza, sino con una precisión quirúrgica. Fabián creía que el bloqueo en redes sociales era un muro infranqueable, pero para alguien que se dedica a auditar procesos, el silencio es solo otra variable que analizar. Él cometió un error garrafal, subestimar mi capacidad de conectar puntos que parecen aislados. Mi primera llamada fue a Bernardo. Él no es un abogado de esos que salen en televisión, es un perro de presa especializado en recuperación de activos. Nos reunimos en una cafetería discreta cerca de los tribunales. Le puse mi laptop frente a él y le mostré el rastro. Bernardo, este tipo me estafó $3,000 usando una emergencia médica falsa. Tengo el comprobante de la transferencia, los mensajes de texto donde admite que el dinero fue para su imagen y las fotos de la fiesta, le dije, señalando la pantalla. Pero quiero ir más allá. Quiero que le duela donde más le importa, en su estatus profesional. Bernardo revisó los documentos con una calma desesperante mientras golpeaba la mesa con un bolígrafo.
Zoe, el problema es que un préstamo personal sin un pagaré firmado es difícil de ejecutar por la vía ejecutiva rápida. Sin embargo, hizo una pausa y sonrió de medio lado. Lo que tenemos aquí es un fraude mediante engaño, y si podemos demostrar que usó esos fondos para fines distintos a una emergencia inexistente, podemos iniciar un proceso civil por enriquecimiento sin causa y daños. Pero tengo una idea mejor. ¿Dijiste que trabaja en Innova Marketing and Branding? Sí, y acaba de recibir un ascenso, respondí. Perfecto. Si logramos una medida cautelar de embargo sobre sus percepciones salariales, o mejor aún sobre su futura liquidación en caso de que su contrato sea por proyecto, lo tenemos acorralado. Pero necesito los recibos reales de esa fiesta. No me sirven solo fotos de Instagram. Ahí es donde entró mi plan. Sabía, por las historias de Kenia, que habían estado en el hotel Azure Sands. Llamé al hotel fingiendo ser la asistente de Fabián. Hola, hablo de la oficina de contabilidad de Innova Marketing and Branding. El señor Fabián tuvo un problema con su reporte de gastos del fin de semana pasado y necesitamos el desglose de la factura de la suite 405 para efectos de deducción de impuestos corporativos. ¿Podrían enviármela al correo? Lo siento, señorita. Solo podemos enviarla al correo registrado del titular, respondió la recepcionista. Entiendo perfectamente. El correo registrado es el de la empresa, ¿cierto? El que termina en @innovamarketing.com. Por favor, reenvíelo ahí. Mi jefe lo está esperando para cerrar el balance mensual. Fue un tiro de gracia. El correo de Fabián en la empresa era público. Yo no podía entrar a su correo, pero sabía que el hotel enviaría la factura. Ahora necesitaba a alguien adentro. Llamé a Amparo. Ella había sido mi mentora hace 5 años y ahora era la jefa de nómina en esa agencia. Amparo es de esas personas que creen que la ética profesional es más importante que la vida misma. Amparo, necesito un favor personal, pero que también involucra la integridad de tu empresa. Tienes a un ejecutivo, Fabián, que está usando el nombre de la agencia para estafar personas y posiblemente para inflar gastos corporativos. Zoe, sabes que no puedo darte información de empleados, me dijo con voz severa. No te pido información, te pido que mires el correo de recepción de facturas de hoy. El Hotel Azure Sands envió un desglose. Fíjate si Fabián intentó pasar esa fiesta como un evento de prospección de clientes. Si lo hizo, está cometiendo fraude interno. Dame 10 minutos, colgó. Esos 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Cuando el teléfono volvió a sonar, la voz de Amparo era distinta. Estaba furiosa. Zoe no solo intentó pasarlo como gasto de representación, sino que alteró la fecha de la factura en el sistema interno para que coincidiera con una reunión que nunca existió. Este tipo es un suicida profesional. Amparo, necesito que me ayudes con el proceso legal. Mi abogado va a presentar una demanda mañana. Necesito que la empresa esté notificada para que cuando llegue el momento de liquidarlo, porque sé que lo vas a despedir por esto, el dinero no llegue a sus manos, sino a mi cuenta para cubrir la deuda. Cuenta con ello. Aquí no toleramos delincuentes con traje de marca, sentenció. Esa noche Bernardo preparó la demanda. No era solo por el dinero, era por la audacidad de usar a su madre enferma como escudo. Mientras tanto, yo seguía monitoreando a Kenia. Ella acababa de publicar una foto de un reloj nuevo que Fabián le había regalado. Mi hombre siempre me consiente, decía al pie de foto. Yo sonreí frente al monitor. Ese reloj se iba a convertir en mi próximo pago de intereses. Al cerrar la noche, Bernardo me confirmó que el juez de turno había aceptado la solicitud de medida precautoria basada en la evidencia de fraude documental que Amparo le proporcionó discretamente. El plan estaba en marcha, una demanda civil por estafa y una notificación administrativa a su empresa que congelaría cualquier pago extra a su nombre. Fabián seguía en la playa, gastando un dinero que ya no le pertenecía, sin saber que su ascenso acababa de convertirse en su tumba profesional. La oficina de Innova Marketing and Branding era un hervidero de actividad. Fabián llegó pavoneándose con un traje nuevo y ese aire de superioridad que dan las mentiras cuando crees que nadie te ha descubierto. Yo lo estaba esperando en la cafetería de enfrente, observando cada uno de sus movimientos a través del cristal. A las 10 a.m., Amparo me envió un mensaje corto. Ya está en su oficina. El licenciado Bernardo acaba de entregar la notificación en recepción. Entra. Caminé hacia la entrada de la agencia. El guardia me reconoció por visitas anteriores y me dejó pasar. Al llegar al piso de ejecutivos, vi a Fabián a través de la pared de cristal de su oficina. Estaba riendo, probablemente contándole a algún colega sobre su épico fin de semana. Abrí la puerta sin tocar. ¿Qué haces aquí, Zoe?, preguntó, su sonrisa desapareciendo instantáneamente. Su colega se despidió incómodo y salió de la oficina. Vengo a ver cómo se siente gastar $3,000 en langosta y champaña mientras tu madre lucha por su vida en una clínica, dije cerrando la puerta tras de mí. Mi voz era un susurro gélido que lo dejó mudo por un segundo. Te dije que no vinieras a molestarme al trabajo. Te voy a pagar, ya te lo dije, pero ahora mismo estoy en una reunión importante. Intentó recuperar su postura, ajustándose la corbata con manos que empezaban a temblar. No hay ninguna reunión, Fabián. Lo que hay es una demanda civil por estafa y enriquecimiento ilícito que acaba de ser radicada en recepción. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Amparo ya tiene los recibos reales del Hotel Azure Sands. Ella sabe que intentaste pasar la suite de Kenia como un gasto de representación de la empresa para validar un gasto personal de $4,800 adicionales a lo que le debes a Zoe. «Estás loca, no puedes probar nada de eso», gritó, poniéndose de pie. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. No era seguridad, era Amparo, escoltada por 2 guardias de la propia empresa y con un sobre de Manila en la mano. «Fabián, siéntate», dijo Amparo con una autoridad que hizo que a Fabián se le doblaran las rodillas. «Hemos revisado el sistema de facturación. No solo mentiste sobre el propósito del viaje, sino que falsificaste un sello digital de la empresa para validar un gasto personal de $4,800 adicionales a lo que le debes a Zoe».
Amparo, yo puedo explicarlo. Fue un error de contabilidad de Kenia. El tartamudeo de Fabián era música para mis oídos. No hay nada que explicar. La empresa ha decidido rescindir tu contrato de manera inmediata, por falta de probidad y fraude documental. No habrá recomendaciones, no habrá bonos de ascenso. Amparo se giró hacia mí y me guiñó un ojo casi imperceptiblemente. Y debido a la orden judicial precautoria que trajo el abogado de la señorita Zoe, tu liquidación quedará retenida en nuestra cuenta de custodia hasta que se resuelva el litigio por la deuda de los $3,000, más intereses y gastos legales. Fabián se desplomó en su silla. Su rostro, antes bronceado por el sol de la playa, ahora tenía un color gris a cenizo. Zoe, por favor, si me despiden así, no podré trabajar en ninguna otra agencia de marketing. Detén esto, te pagaré cada centavo con mis ahorros, suplicó, tratando de tomar mi mano por encima del escritorio. ¿Tus ahorros? Me eché a reír. Fabián, sé que no tienes ahorros. Sé que el reloj de Kenia lo compraste con la tarjeta de crédito corporativa. Lo que estás sintiendo ahora no es arrepentimiento, es miedo a ser pobre. Y yo solo estoy aquí para asegurarme de que mi dinero regrese a mi cuenta. Eres una víbora, escupió él, con el veneno de quien se sabe acorralado. No, Fabián, soy una auditora, y tú simplemente fallaste la revisión. Mientras los guardias escoltaban a Fabián afuera del edificio con sus pertenencias en una caja de cartón, Kenia subía una última historia a Instagram, una foto de sus maletas en el lobby del edificio de Fabián, con el texto: a veces hay que soltar lo que no te deja brillar. Kenia lo había dejado cuando él la llamó desesperado para decirle que habían bloqueado sus cuentas. Fabián no solo había perdido su empleo y su reputación, sino que ahora enfrentaba un proceso legal que aseguraba que legalmente su último cheque de liquidación pasaría directamente de la empresa a mi cuenta bancaria. La justicia no siempre es rápida, pero cuando es planificada, es devastadora. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida volvió a la normalidad de las hojas de cálculo. Pero para él, el mundo se estaba encogiendo. Bernardo, mi gestor jurídico, se encargó de que la presión no disminuyera ni un solo día. No queríamos solo un acuerdo, queríamos una lección de derecho procesal aplicada a la realidad. Zoe, la empresa ya hizo el cálculo de la liquidación, me informó Bernardo una tarde mientras revisábamos el expediente. Entre los años de servicio, las vacaciones no gozadas y el proporcional del aguinaldo, Fabián tiene a su favor unos $5,500, suficiente para cubrir tus $3,000, los intereses moratorios, mis honorarios y las costas judiciales. ¿Él intentó apelar?, pregunté, ajustando mis lentes. Lo intentó. Su abogado, un tipo que claramente cobra por hora y no por resultados, quiso alegar que la retención era ilegal porque el salario es inembargable. Pero le recordamos que esto no es un embargo de salario corriente, sino una medida cautelar sobre una liquidación por terminación de contrato, fundamentada en un fraude admitido por escrito en los mensajes que tú guardaste. Además, la empresa presentó su propia denuncia por el uso de la tarjeta corporativa. Fabián está contra las cuerdas. La cita final fue en la oficina de conciliación. Fabián llegó vestido con una camiseta vieja y jeans, una imagen radicalmente distinta al ejecutivo de marca que pretendía ser semanas atrás. Evitaba mi mirada a toda costa. El licenciado Bernardo puso el documento de transacción sobre la mesa. Señor Fabián, la propuesta es simple, explicó Bernardo con voz monótona. Usted firma la autorización para que Innova Marketing and Branding emita un cheque de gerencia a nombre de la señorita Zoe por la cantidad de $3,750. Eso cubre el capital, el 10% de intereses y mis gastos. A cambio, ella retira la demanda civil. Si no firma, seguiremos con el juicio, pediremos el embargo de sus cuentas personales y notificaremos a la Asociación de Agencias de Publicidad sobre su proceso por fraude documental. Fabián levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados de sangre. Me dejaste en la calle, Zoe. No tengo cómo pagar la renta este mes. Kenia se llevó hasta la cafetera del departamento. ¿De verdad vas a quitarme hasta el último centavo de mi liquidación? Yo no te quité nada, Fabián. Respondí, manteniendo la calma que solo da la verdad. Tú te lo gastaste en champaña mientras me decías que tu madre se estaba muriendo. Tú decidiste que mi generosidad era una debilidad que podías explotar. Lo que estás haciendo ahora no es pagarme, es devolverme lo que nunca fue tuyo. Eres un monstruo, murmuró, mientras tomaba el bolígrafo. Soy contadora, Fabián. Solo estoy cuadrando las cuentas. Fue lo último que le dije. Fabián firmó. Sus manos temblaban tanto que la rúbrica apenas parecía la suya. Amparo, que estaba presente como representante de la empresa, tomó el documento con una satisfacción evidente. Ella misma le entregó un sobre pequeño con el resto de su dinero, apenas unos $1,000 que le quedaban después de que la empresa también se cobrara lo que él había cargado fraudulentamente a la tarjeta corporativa. Tu salida ha sido registrada como falta de integridad, le dijo Amparo sin una pizca de piedad. No esperes que las llamadas de referencia salgan bien. Fabián salió de la oficina sin decir una palabra. Lo vi caminar hacia la parada del autobús, el mismo hombre que hace 15 días se burlaba de mí desde una suite de lujo. 3 días después recibí la notificación de mi banco. El depósito de $3,750 estaba disponible. Usé una parte para pagarle a Bernardo y el resto fue directo a mi fondo de ahorro para el mantenimiento de mi coche, tal como lo había planeado originalmente. Meses después, me enteré por un colega que Fabián terminó trabajando en un call center de salida, lejos del brillo de las agencias de marketing y aún más lejos de cualquier cuenta corporativa. En cuanto a la señora, su madre, la llamé para saludarla. Estaba perfectamente de salud, ignorando por completo que su hijo había usado su vida como moneda de cambio para una fiesta. La lección para Fabián fue cara, pero para mí, el cierre de esta auditoría personal no tuvo precio.
El sistema funciona, solo hay que saber dónde poner la firma.